Levántate, iglesia, en esta noche. Declara su alabanza en la tierra. Declara la victoria del Cordero. Él es el Señor. ¡Oh! ¡Aleluya! Todo lo que se mueve
Ahora es tiempo de que las percusiones declaren su alabanza a Dios. Vamos a hacerlo así. Los instrumentos de viento declaren gloria al Señor de la tierra y el mar. Díganlo así. Ahora vamos a escuchar a esas cuerdas declarar el poderío de nuestro Dios. Ok, esa batería con címbalos resonantes declaremos su... Aleluya. ¿Cuánto le alaban en esta noche? Alábale con salterio y el arpa, con pandero y danza, alaba. Alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo, alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. ¡Aleluya! ¡Decláralo! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo,
se ahoga en silencio, viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar al firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes, si llueve en mi alma, llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo, el sol de justicia se inclina y me escucha, me atrapa en sus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto, encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento donde esto empieza. Si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa,
bendita tu risa. Bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó, porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control. Nunca me abandonarás, nunca me abandonarás. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas por los siglos seas Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo
alabanzas. Por los siglos seas Jesús. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, santo y santo. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 18 de noviembre. Vamos a dar las gracias a Jehová, a nuestro Padre Celestial, al Dios de los ejércitos celestiales, a nuestro Creador. Padre, te agradecemos por haber dirigido nuestros pasos, llevándonos a donde nos encontremos en este momento. Gracias por haber llevándonos en tus brazos, protegiéndonos con tus alas protectoras. Gracias también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa completamente dedicado a tu gloria y a tu honra. Y te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones pequeñas, pero también las bendiciones grandes que has hecho en nuestras vidas en los últimos días. Y las bendiciones que vas a hacer en los días que está por delante. Gracias por otro nuevo día, otra nueva semana. Que sea una semana ricamente bendecida, una semana de victorias. Y que nos llevarás a la mano de victoria a victoria y de gloria a gloria. Y venimos esta noche ante tu trono, suplicándote para poner tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que en este momento están pasando por enfermedad. Y te suplicamos también por consuelo y por tu paz eterno para las personas que hoy amanecieron tristes. Y que seas un manantial de ánimo para cada persona que está desanimado. Te reconocemos como el único Dios, el Dios vivo, el Dios que no es hecho de madera o de piedra o de metal, pero un Dios vivo, un Dios lleno de misericordia, lleno de amor. El único Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
te brindamos esta noche este programa. Toda nuestra honra, toda la gloria de lo que te queremos dar. Y que todo va conforme a tu voluntad durante esta transmisión. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Esa es la edición del lunes 18 de noviembre. La semana pasada, por una situación que se presentó, yo tuve un compromiso fuera de casa y duró más largo que he pensado y no pude alcanzar para hacer la programación de la semana pasada. Por eso mi disculpa. Pero hoy estoy con ustedes y conjuntamente te invito para que conjuntamente tú y yo vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y te pido para que abres tu corazón para recibir esta noche todas aquellas cosas bonitas que Dios tiene preparado para ti. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Yo quiero estar más cerca, cerca de ti, Señor. Quiero vivir la vida que agrade a ti, Señor. Que nada a mí me impida tu santa bendición. Que Cristo haga en mí siempre su voluntad. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Oh, Señor, yo quiero más de ti. Oh, Señor, yo quiero más de ti. Oh, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor, quiero más. Estando yo en angustia, en un gran sufrimiento, pensaba que mi vida ya toda terminaba. Hoy una voz muy dulce me dijo: aquí estoy yo, te brindo mi ayuda y todo mi poder. Entonces yo clamé: mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, yo quiero más de ti. Oh, mi Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero yo quiero
todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Alfarero. Quiero extender a nombre de todo el equipo de Radio Un Día Nuevo. Quiero extender nuestros sentimientos de condolencias a la familia Albertes con la pérdida de su ser querido. Que Dios les dé la fuerza y la paz en el corazón, el consuelo en los días que están por delante. Y debemos confiar siempre que Dios ve a nuestros corazones cuando está abatido y que Dios siempre nos da la fuerza para poder soportar cualquier prueba por la cual que tenemos que pasar. Pues a nombre de todo el equipo de Radio Un Día Nuevo, nuestro más sincero pésame a Irvin Albertes y toda su familia aquí en Holanda y también en la isla de Curazao.
Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios. Tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo. Pues tu nombre es santo, santo Dios,
es tu nombre santo, santo Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera me mira a luz más de día y me no sobra fuerza más, no me no entregar. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma.
Sí, al que ama a mi alma. Una bella canción. Queremos enviar un saludo esta noche, también deseo de bendición a Romanda Molina de Bonaire. Y también queremos enviar un saludo y también deseo de bendición para nuestra gente de Venezuela, tía Mireya, la familia Natale completa allá en Caracas, también a Natalie Flores, Jessica Benaria, Armando y Jessy Rincón, y también a Adorable Salas y su familia completa. Ya, especialmente para ustedes tengo esta noche la próxima canción. En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca
y mi barca a salvo. Qué bella canción, y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, deseándoles una bendecida nueva semana. Esta canción la vamos a dedicar a Angelina Crow, Norma Peters, Orlando Urbia. También la vamos a dedicar a Natalie Mersen y su casa y familia completa, a Judith Reina, Etlin, Seti La Cruz, Juni La Cruz, la familia La Cruz completa, a Iván Félida. Allá en Groningen la vamos a dedicar también a Irvin Streidel. La vamos a dedicar también a Mariela Guerra y su casa y familia completa allá en Málaga. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo
alaba a Dios cuando no vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Tenemos que seguir a dar a Dios toda la honra y toda la alabanza que Él merece, porque no siempre Dios obra visiblemente para nosotros. La próxima canción la vamos a dedicar a Vicente y Juliana Molina, que hoy están celebrando su aniversario, 60 años de matrimonio. Es una belleza, 60 años de matrimonio. No se oye mucho hoy en día. Que Dios les bendiga en grande este nuevo año matrimonial que empezó hoy para ustedes, y que ustedes disfruten más, cada día, más y más, del precioso amor que Dios puso para ustedes. La Biblia siempre nos dice que siempre tenemos que ir en busca del primer amor. Ese es para cuando tenemos a Cristo, pero también cuando estamos en un matrimonio tenemos que ir siempre a la base y siempre intentar enamorar de nuevo para así poder resistir todas las turbulencias que pueden pasar cuando uno está en un matrimonio. Que Dios les bendiga en grande, y que en la próxima canción es especialmente para ustedes. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida.
vida es hoy, tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón. La unción de Cristo. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que son casi las 8 de la noche aquí, horario local, aquí en Utrecht. Eso quiere decir que vamos a preparar el mensaje de esta semana. Mientras tanto, vamos a poner la próxima canción que la vamos a dedicar con mucho cariño y con una palabra de bendición para nuestra gente de Bonaire, para Ronchi Magali Richards y su casa completa, para Mercedes Omachechi Soleyana, para Eric y Mira Soleyana, para Cedric y Geralda Soleyana, para Farenia y Yuri Yanga. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Monnikendam, el gran siervo de Dios, Gerald y Judeska Doval, especialmente para ustedes, mientras vamos a preparar la prédica de esta semana. Tengo la próxima canción. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿Quién lo dice? eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, Díselo fuerte. muévete, muévete. Y la montaña. Y viene el mambo. Ese grito de júbilo. Y la montaña se moverá. Fe. Y la montaña se va y se mueve. Los que tienen fe. Fe. Y la montaña se moverá. Fe. Y la montaña se va y se mueve. Díselo. Fe. Y la montaña se moverá. Fe. Y la montaña se va y se mueve. Fe. Y la montaña se moverá. Fe. Y la montaña se va y se mueve. Tú le dirías a esa montaña. ¿Qué le vas a decir? Eso. Tú le dirías a esa montaña, Díselo fuerte. muévete, muévete. Y la montaña. Yo quiero verte con tus palmas arriba alabándole al Señor. Va, 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 va. Vamos a cantarlo todos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿Quién lo dice? eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete,
Jesús dijo, cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate al mar, Y la montaña se va y se mueve. y no dudar en su corazón, lo que pida le será hecho. Y la montaña se va y se mueve. Por eso recuerda, mi hermano, todo lo que tú pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Oye, Cristian, ¿y la montaña? Se fue, muchacho. Oye, Emily, ¿y la montaña? Esa montaña se fue. Oye, Oasis, ¿y la montaña? Oiga, mi hermano, ¿y qué pasó con la montaña? Muchacho, desapareció. ¿Qué? ¿Se fue? ¡Aleluya! Yo quiero ver ahora a todo el mundo con sus palmas para el Señor. Lo vamos a hacer así, mire. ¡Arriba! Palmas, 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 palmas. Ok. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los que el Señor ha liberado? Si tú eres libre, yo quiero que me muestres así tus pies, porque es tiempo de brincar. Brinca, 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 brinca. Si tú eres libre, brinca. ¿Y a dónde nos vamos? Pues ya tú sabes. Para el cielo es que vamos, con el combo del rey. Y la montaña. Y tus enfermedades se fueron en el nombre de Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Mañana pinta mira luz más mi día y mi no a sobrar fuerza más. No vino a entregar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te despiertas tan temprano? ¿Qué significa cuando te levantas a las 3 de la mañana, a las 4 o a las 5? ¿Es solo una casualidad o hay algo más detrás de estos despertares nocturnos? Vamos a explorar el significado espiritual de los ciclos del sueño y cómo pueden revelarnos mensajes importantes de Dios. Comencemos. Resulta que la Biblia también nos habla de los ciclos del sueño y de cómo Dios puede usarlos para comunicarse con nosotros. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22, leemos la historia de Jacob, el hijo de Isaac, que tuvo un sueño profético mientras dormía al aire libre. En su sueño, vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. También vio al Señor, que le prometió la tierra donde estaba acostado, y una descendencia numerosa como el polvo de la tierra. Al despertar, Jacob se dio cuenta de que había estado en un lugar sagrado y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. También hizo un voto de fidelidad al Señor y le ofreció una 10ª parte de todo lo que poseía. La historia de Jacob y su sueño profético en Génesis 28, 10 a 22 es fundamental en el cristianismo por varias razones. Primero, muestra cómo Dios se comunica con sus hijos a través de visiones y sueños, revelando su voluntad y sus promesas. En este caso, el sueño de Jacob revela la conexión entre el cielo y la tierra.
simbolizado por una escalera con ángeles ascendiendo y descendiendo. Esto sugiere la comunicación entre Dios y la humanidad, así como la promesa de bendiciones y protección divinas. La historia de Jacob también enseña sobre la importancia de reconocer la presencia de Dios en lugares aparentemente comunes. A pesar de que Jacob dormía al aire libre, se da cuenta de que estaba en un lugar sagrado cuando despierta. Esto nos recuerda que Dios está presente en todas partes y que debemos estar abiertos a su presencia y dirección en nuestra vida diaria. El acto de Jacob de nombrar el lugar Betel, que significa casa de Dios, es significativo. Esto muestra su reconocimiento de la presencia divina en ese lugar específico y su disposición a honrar a Dios en ese espacio. También hace un voto de fidelidad al Señor y ofrece una 10ª parte de todo lo que poseía, lo que refleja su compromiso con Dios y su disposición a obedecer y seguir sus enseñanzas. En relación con despertarse en las madrugadas según la llamada de Dios, la historia de Jacob nos enseña a estar atentos a las señales y la comunicación divina, incluso durante nuestras horas de sueño. Así como Jacob tuvo un encuentro significativo con Dios mientras dormía, nosotros también podemos experimentar momentos de revelación y conexión espiritual durante la noche. Es posible que Dios nos llame a la oración, la meditación o la reflexión en las madrugadas, y debemos estar abiertos y receptivos a su voz. La historia de Jacob y su sueño profético nos enseña sobre la comunicación divina, la presencia de Dios en todas partes, la importancia de la obediencia y el compromiso con Dios, y estar atentos a la llamada de Dios incluso durante nuestras horas de sueño. Nos recuerda que Dios puede revelarse en cualquier momento y lugar, y que debemos estar abiertos y receptivos a su dirección en nuestras vidas. Por otra parte, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 15, encontramos la historia de Moisés, el libertador de Israel, que tuvo una visión sobrenatural mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto. Vio una zarza que ardía en el fuego, pero que no se consumía. Al acercarse a ver este prodigio, oyó la voz de Dios que le llamó por su nombre y le dijo que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Dios le reveló su nombre, Yo Soy, y le encomendó la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo 3:1 a 15 es un relato emblemático en el cristianismo que ofrece valiosas lecciones sobre la relación entre Dios y la humanidad, así como sobre el llamado divino y la misión de los creyentes. En primer lugar, esta historia ilustra cómo Dios puede revelarse de manera sobrenatural, incluso en los momentos más inesperados y en entornos aparentemente ordinarios como el desierto. La zarza ardiente que Moisés ve, pero que no se consume, es un signo del poder divino y la presencia santificadora de Dios en medio de la vida cotidiana. La interacción entre Moisés y Dios en esta escena también resalta la importancia de la humildad y la reverencia ante la presencia divina. Cuando Dios le ordena a Moisés que se quite las sandalias porque está pisando tierra santa, se enfatiza el respeto y la sumisión que se requieren al acercarse a Dios. Esto nos enseña a estar conscientes de la santidad de la presencia de Dios y a acercarnos a Él con humildad y reverencia. La revelación del nombre de Dios como Yo Soy es significativa, ya que subraya la eternidad, la omnipresencia y la autenticidad de Dios. Este nombre revela la naturaleza misma de Dios como el ser supremo que siempre es, siempre ha sido y siempre será. Además, al confiar a Moisés la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios demuestra su fidelidad y compromiso con su pueblo, así como su poder para cumplir sus promesas. Así como Moisés tuvo una experiencia sobrenatural en el desierto mientras cuidaba las ovejas,
nosotros también podemos ser llamados por Dios en cualquier momento y lugar, incluso cuando estamos durmiendo. El siguiente caso lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 49. Leemos la historia de Daniel, el profeta de Dios, que tuvo la capacidad de interpretar el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia. El rey había tenido un sueño que le inquietaba, pero que no recordaba. Ordenó a todos los sabios de su reino que le dijeran el sueño y su significado bajo pena de muerte. Ninguno de ellos pudo hacerlo, excepto Daniel, que pidió tiempo al rey para orar a Dios y recibir la revelación. Dios le mostró a Daniel el sueño y su interpretación, que consistía en una gran estatua hecha de diferentes metales que representaba los imperios que dominarían el mundo hasta la llegada del reino de Dios, que sería eterno. Daniel le contó al rey el sueño y su significado, y el rey quedó asombrado y reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. El sueño de Nabucodonosor se relaciona con la vida en el cristianismo de varias maneras. Para empezar, nos muestra que Dios es el único que conoce el futuro y lo revela a sus siervos, los profetas. Daniel pudo interpretar el sueño del rey porque Dios se lo mostró, no por su propia sabiduría o habilidad. Esto nos enseña a confiar en Dios y en su palabra, y a buscar su dirección y revelación en nuestra vida. De igual manera, el sueño de Nabucodonosor fue una forma de comunicación de Dios con el rey, que le reveló su plan y su propósito para la historia. Dios también puede comunicarse con nosotros a través de sueños, visiones, impresiones o de otras maneras, y nos puede revelar su voluntad y su dirección para nuestra vida. Por eso debemos estar atentos y receptivos a su voz, y no ignorar ni despreciar sus mensajes. Estas historias nos muestran que Dios puede usar los sueños y las visiones para hablarnos, para mostrarnos su voluntad, para advertirnos de peligros, para consolarnos, para animarnos, para profetizarnos y para muchas otras cosas. Debes saber que los despertares nocturnos son un fenómeno muy común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según algunos estudios, el 42% de los adultos se despiertan al menos una vez durante la noche y el 29% lo hacen varias veces. Hay muchas causas posibles para estos despertares, como el estrés, el ruido, la temperatura, el dolor, el reflujo, la apnea del sueño, etc. Sin embargo, hay otra explicación que va más allá de lo físico y lo psicológico y que tiene que ver con la espiritualidad. ¿Qué significa exactamente despertarse a una hora determinada de la noche? ¿Hay algún mensaje oculto que debemos descifrar? Según algunas creencias, cada hora de la noche tiene un significado específico que se relaciona con nuestro estado emocional, mental y espiritual. Aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención. Te voy a explicar lo que significa despertarse en cada hora de la noche, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y cómo puedes aprovechar ese momento para mejorar tu vida. Si te despiertas entre las 9 y las 10 de la noche, significa que estás preocupado por algo o que tienes algún problema sin resolver. Es posible que te sientas culpable, ansioso o frustrado por alguna situación que te afecta. Lo que debes hacer es relajarte, respirar profundamente y soltar lo que te molesta. Recuerda que Dios está contigo y que te ama. Puedes rezar esta cita bíblica: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Si te despiertas entre las 10 y las 11 de la noche, significa que estás pasando por un proceso de sanación interior. Es posible que hayas sufrido alguna pérdida, trauma o herida emocional que te ha marcado. Lo que debes hacer es perdonarte a ti mismo y a los demás y aceptar lo que ha pasado. Recuerda que Dios te sana y te restaura.
Puedes rezar esta cita bíblica. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Si te despiertas entre las 11 y las 12 de la noche, significa que estás buscando tu propósito en la vida. Es posible que te sientas confundido, insatisfecho o vacío por dentro. Lo que debes hacer es reflexionar sobre tus dones, talentos y pasiones y cómo puedes usarlos para servir a Dios y a los demás. Recuerda que Dios te ha creado con un plan y un destino. Puedes rezar esta cita bíblica. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Si te despiertas entre las 12 y la 1 de la madrugada, significa que estás experimentando un despertar espiritual. Es posible que sientas una conexión más profunda con Dios, con tu ser superior y con el universo. Lo que debes hacer es aprovechar este momento para orar, meditar y escuchar la voz de Dios. Recuerda que Dios te habla y te guía. Puedes rezar esta cita bíblica. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Si te despiertas entre la 1 y las 2 de la madrugada, significa que estás enfrentando un conflicto interno. Es posible que tengas algún miedo, duda, culpa o rencor que te impide avanzar. Lo que debes hacer es confrontar tus emociones y liberarte de lo que te hace daño. Recuerda que Dios te perdona y te libera. Puedes rezar esta cita bíblica. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta cita también expresa la idea de confiar en Dios y dejar que Él nos alivie de nuestras preocupaciones y problemas. Dios nos invita a acercarnos a Él con humildad y fe y nos promete darle reposo a nuestra alma. Si te despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, significa que estás liberando energía negativa y toxinas de tu cuerpo. Es posible que hayas comido algo que te ha caído mal, que hayas bebido alcohol o que hayas estado expuesto a algún contaminante. Lo que debes hacer es beber agua, respirar profundamente y relajar tu mente. Recuerda que Dios te purifica y te renueva. Puedes rezar esta cita bíblica. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51:7. Esta cita bíblica es una expresión poética que transmite un profundo anhelo de purificación y perdón. En este versículo, el salmista clama a Dios pidiendo ser limpiado y purificado de sus pecados. Al referirse a ser más blanco que la nieve, el salmista enfatiza el deseo de ser completamente purificado, hasta el punto de ser impecable y completamente libre de mancha espiritual. Si te despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, significa que estás recibiendo una guía divina y una protección angelical. Es posible que tengas algún problema, desafío o decisión que te preocupe y que necesites ayuda. Lo que debes hacer es pedirle a Dios y a los ángeles que te iluminen y te acompañen. Recuerda que Dios te escucha y te responde. Puedes rezar esta cita bíblica. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Si te despiertas entre las 4 y las 5 de la madrugada, significa que estás preparándote para un nuevo día y una nueva oportunidad. Es posible que sientas una motivación, una inspiración o una intuición que te impulse a actuar. Lo que debes hacer es agradecerle a Dios por el regalo de la vida y planificar tus metas y proyectos para el día. Recuerda que Dios te bendice y te prospera. Puedes rezar esta cita bíblica. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143:8. Ahora que ya sabemos que Dios puede hablarnos a través de los sueños y las visiones,
¿Qué podemos hacer para aprovechar al máximo estos despertares nocturnos? Aquí te damos algunos consejos espirituales que te ayudarán a escuchar la voz de Dios y a crecer en tu relación con Él. Ora. Lo primero que debes hacer cuando te despiertas en la noche es orar. Aprovecha ese momento de silencio y tranquilidad para hablar con Dios, agradecerle por su amor y su cuidado, pedirle perdón por tus pecados, interceder por tus necesidades y las de otros, y alabarle por sus obras y sus promesas. La oración es la forma más directa y poderosa de comunicarnos con Dios, y Él siempre está dispuesto a escucharnos y a responder. La Biblia nos dice en primera a los Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, y en Filipenses 4:6 que no nos angustiemos por nada, sino que en todo, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios. Medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de verdad, de sabiduría, de consuelo, de esperanza, de corrección y de instrucción. Es el alimento espiritual que necesitamos para fortalecer nuestra fe y nuestra obediencia. La palabra de Dios también es la espada del Espíritu que nos ayuda a combatir las mentiras y las tentaciones del enemigo. La Biblia nos dice en Josué 1:8 que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, y en Salmos 119:105 que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Escucha la voz de Dios. Dios puede hablarnos de muchas maneras, a través de los sueños, las visiones, las impresiones, los pensamientos, las emociones, las circunstancias, las personas, la naturaleza y de otras formas que solo Él conoce. Lo importante es que estemos atentos y receptivos a su voz, que la reconozcamos y que la obedezcamos. La Biblia nos dice en Juan 10:27 que las ovejas de Jesús oyen su voz, y Él las conoce y ellas le siguen. Además de estos consejos espirituales, también hay algunas recomendaciones prácticas que te pueden ayudar a mejorar la calidad de tu sueño y a evitar los despertares nocturnos. Aquí te las compartimos. Mantén un horario regular de sueño. Trata de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto te ayudará a sincronizar tu reloj biológico y a dormir mejor. Evita las comidas pesadas, el alcohol, la cafeína y la nicotina antes de dormir. Estas sustancias pueden alterar tu digestión, tu presión arterial, tu ritmo cardíaco y tu sistema nervioso, lo que puede dificultar tu sueño o interrumpirlo. Crea un ambiente propicio para el sueño. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa, fresca y cómoda. Usa cortinas, persianas, tapones para los oídos, ventiladores, aire acondicionado, colchones, almohadas y sábanas adecuadas para tu gusto y necesidad. Evita el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. La luz azul que emiten las pantallas de los teléfonos, las tabletas, las computadoras y los televisores puede inhibir la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, el contenido que consumes puede estimular tu cerebro, tu emoción o tu ansiedad, lo que puede afectar tu sueño. Haz ejercicio físico regularmente. El ejercicio físico te ayuda a mejorar tu salud, tu estado de ánimo, tu autoestima y tu energía. También te ayuda a relajar tus músculos, a liberar el estrés y a dormir más profundamente. Lo ideal es que hagas ejercicio por la mañana o por la tarde, pero no muy cerca de la hora de dormir, ya que puede activarte demasiado. Estas son algunas de las recomendaciones prácticas que te pueden ayudar a mejorar la calidad de tu sueño y a evitar los despertares nocturnos. Recuerda que el sueño es una necesidad básica del ser humano y que tiene un impacto directo en tu salud física, mental y espiritual. Por eso cuida tu sueño y aprovecha los momentos en los que Dios te habla a través de él. Por otra parte, quizás alguna vez te has hecho alguna de las siguientes preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre el sueño y el despertar?
¿Qué podemos aprender de los ejemplos de Jesús y de otros personajes bíblicos? ¿Qué consejos nos da Dios para dormir bien y despertar con alegría? Vamos a verlo. El sueño es un regalo de Dios, una bendición que nos permite descansar, renovarnos y prepararnos para un nuevo día. El salmista dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Dios nos cuida mientras dormimos y nos protege de todo mal. El salmista también dice: no te dará sueño el que te cuida. El que cuida de Israel no se dormirá ni se quedará dormido. Salmo 121, 3-4. Dios nunca duerme. Él está siempre atento a nuestras necesidades y oraciones. El despertar es una oportunidad de agradecer a Dios por su bondad, su misericordia y su fidelidad. Cada mañana es una nueva muestra de su amor y de su gracia. El profeta Jeremías dice: por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Dios nos da un nuevo día para alabarle, servirle y glorificarle. El salmista dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24. Seguir el ejemplo de Jesús y de otros personajes bíblicos que se levantaban temprano para orar y buscar la voluntad de Dios. Jesús solía madrugar para apartarse a un lugar solitario y orar. Marcos dice: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Jesús sabía que necesitaba estar en comunión con el Padre, escuchar su voz y recibir su dirección. Otros personajes bíblicos que se levantaban temprano para orar eran Abraham, Moisés, David, Daniel, etc. Ellos entendían que el despertar era un momento especial para conectarse con Dios y recibir su bendición. Aplicar los consejos que nos da Dios para dormir bien y despertar con alegría. Algunos de estos consejos son: confía en Dios y entrégale tus preocupaciones. La Biblia dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. No dejes que el estrés, la ansiedad, el miedo o la culpa te quiten el sueño. Dios te ama y quiere que le confíes tus problemas. Él te dará paz y solución. Perdona y pide perdón. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. No te acuestes con rencor, amargura, odio o resentimiento. Perdona a los que te han ofendido y pide perdón a los que has ofendido. Así podrás dormir con la conciencia tranquila y el corazón limpio. Evita los excesos y los vicios. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No abuses del alcohol, el tabaco, la comida, el café, el chocolate o cualquier otra sustancia que pueda alterar tu sueño. Sé moderado y cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Respeta el ritmo natural del sueño. La Biblia dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. No te acuestes demasiado tarde ni te levantes demasiado temprano. Respeta el ciclo de luz y oscuridad que Dios ha establecido para regular nuestro sueño. Procura dormir entre 7 y 8 horas cada noche y, si puedes, haz una siesta breve durante el día. Pero sin duda el consejo más importante que te puedo dar es este: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el único que puede darte el verdadero descanso, el verdadero sueño y el verdadero despertar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te invita a que vayas a Él, a que le entregues tu vida, tus pecados, tus cargas, tus problemas, tus sueños, tus planes, tus metas, todo.
Él te promete que te dará descanso, paz, gozo, esperanza, amor, perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para recibir este regalo? Solo tienes que creer en Él, confesarlo con tu boca y recibirlo en tu corazón. Ten presente que eres hijo de Dios y Él te va a cuidar, te va a guiar y te va a bendecir. Te animo a que leas la Biblia, que ores, que busques una iglesia donde congregarte y que compartas tu fe con otros. Y recuerda, cada mañana cuando te despiertes, dale gracias a Dios por su amor y por su gracia. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Gracias, Padre, por tu palabra de esta semana. Sabemos que tu palabra no sale de ti y regresa en vano, porque tu palabra siempre llega a los corazones que están abiertos para recibir de ti. Y tenemos la convicción que esta noche también tu palabra ha llegado a uno o más corazones. Y que en este corazón ha empezado el proceso de cambio, el proceso de transformación. Te quiero hacer una pregunta esta noche, a ti que nos estás sintonizando en esta plataforma. ¿Ya alguien te ha dicho que Dios te ama? Si todavía nunca alguien te lo ha dicho, esta noche quiero que sepas que Dios te ama. Cristo te ama. Y Dios tiene un regalo para ti. Nosotros, humanos, hemos rebeldeado y no estamos más en la presencia de Dios. Pero Dios tiene un regalo especialmente para ti. Ese regalo es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el puente entre ti y Dios. El puente de reconciliación. Esta noche, reconciliación con Dios es posible. Y eso es posible por aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. De aceptar y proclamar públicamente con tu boca que reconoces que no has cumplido con los mandamientos de Dios, que has pecado, pero que ahora tienes el corazón arrepentido. Y proclamando que reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, que Él fue a la cruz en tu lugar y murió en tu lugar, porque el pago de la muerte, del pecado es la muerte. Pero Cristo murió en tu lugar. Él tomó el castigo que era para ti, para mí, para nosotros. Él lo tomó sobre sí. Y si esa noche proclamas
Cristo murió para ti en la cruz, pero que Dios lo levantó de la muerte en el tercer día, el camino va a abrir para ti, para que puedas caminar por ese camino, cruzar por el puente y reconciliarte con Dios. Y desde ese momento puedes estar seguro que vas a recibir no solamente el perdón de pecado, pero también la vida eterna para tu alma en la presencia eterna de Dios. Esta noche Cristo Jesús está enfrente de la puerta de tu corazón. Él está tocando, esperando si vas a abrir para Él. Él no puede abrir la puerta. Él no quiere abrir la puerta Él mismo. Porque tú y yo hemos recibido la autodeterminación. Tenemos voluntad propia. Es a ti para decidir si vas a abrir la puerta para Cristo, sí o no. Pero Cristo está ahí, vestido en su manto de misericordia, en su manto de perdón, tocando, esperando a lo que vas a decidir. Y esta noche puedes aceptar el reto de tu vida. Esta noche puedes aceptar a Cristo Jesús. Quizás ya una vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por las circunstancias de la vida caíste de la fe, volviste a tu vieja vida, fuiste otra vez en tus malas costumbres, en la vida de pecado, en la vida de rebeldía contra Dios. Pero quiero que sepas que Cristo no te ha condenado. Él está ahí con sus manos abiertas para recibirte de nuevo, para tener un nuevo encuentro contigo. Como la profeta Joel dice, aún hay tiempo. Pero quizás estás pensando, pero lo puedo hacer mañana. Ok, sí, pero no sabemos lo que el día de mañana va a traer. No sabemos si vamos a tener un mañana. No conocemos el futuro. Solo conocemos el pasado y el presente. Y Cristo está por venir. No sabemos cuándo, pero va a venir cuando menos lo esperamos. Y la pregunta es, cuando Cristo viene, ¿ya has tomado una decisión? Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, y en tu corazón tú sientes, estás oyendo esa voz en tu corazón que está diciendo, sí, yo quiero. Permite que esa voz sale. Proclámalo. Sí, yo quiero. Señor Jesús, te necesito. Te necesito en mi vida. Quiero estar contigo. Quiero recibir ese precioso regalo. Si tú eres esta noche
quiere ese regalo, te invito para que ores conmigo. Una oración de perdón y salvación. Solo tienes que repetir mis palabras diciendo: Señor Jesús, me presento ante ti, reconociendo que te he fallado. Reconozco esta noche mis errores y reconozco que me arrepiento. Por eso te invito para que vengas en mi vida y mi corazón, para que me laves con tu sangre preciosa y hazme limpio otra vez. Señor Jesús, cambia mi corazón, cambia mi espíritu. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo desde hoy. Y te entrego mi corazón y toda mi vida como una ofrenda de amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias que quieres hacer de mí un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por dejar escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono se pueden ver en la pantalla. Queremos conocerte, queremos hablar contigo. Queremos darte información y sobre todo queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. ¿Y por qué? Porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón para ti. Durante la canción que va a seguir, inclínate, habla con Cristo, abre tu corazón, recibe de Él. Diga a Cristo: aquí estoy, soy tuyo, cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva creación, Señor Jesús. Quiero dejar todo lo viejo por detrás y empezar completamente de nuevo contigo. Padre, gracias por los corazones que has tocado esta noche, por las almas que fueron salvadas. Gracias por el perdón otorgado a cada uno que esta noche abrió su corazón para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
bastará. Quiero más de ti. El reto en mi vida es estar hambriento por ti. Mi deseo es conocerte. Lo de ayer nunca me bastará. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero más de ti. El reto en mi vida es estar hambriento por ti. Mi deseo es conocerte.
Lo de hoy nunca me basta. Quiero más de ti. Lo de ayer nunca me bastará. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero más de ti. Lo de ayer nunca me bastará. Lo de hoy nunca me bastará. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero Tremenda canción, el reto de mi vida. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio, aquí en Utrecht, Holanda, nos muestra que ya vamos al final de la transmisión de esta semana. Pero antes de finalizar, quiero enviar saludos también. Deseo de bendición para Swinda Martes en Curazao, Nancy Fidal, Mimi Carolina, Armando Rincón y Jessy Perota, Isaac y María Eugenia Paternina. Y para nuestra gente de Costa Rica que nos está sintonizando actualmente, la señora María Bermúdez, que Dios le bendiga, y también a Ivette Santiago, muchas bendiciones, que tengan una semana ricamente bendecida y que Dios le lleve por la mano de gloria a gloria, de victoria a victoria. Queremos enviar también saludo y deseo de bendición a Latifa Félix, Gladys Carrasco. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del Calvario por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención. De nuestra redención.
de crecer internamente. Yo tengo un Dios que me ha hecho conocer que hay que florecer espiritualmente. Un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor. Me dice nada te hará daño porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amamos, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima por amor. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Señor, Señor. Sí, Él vive y Él te ama. Cristo vive. Bueno, vamos a finalizar la transmisión de esta semana. Para mí fue un gozo y un placer de poder recibirle presentando este programa. Si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y no olvida, mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, mi hermano Cedric estará con ustedes con la transmisión Empapiamento, comienza un día nuevo con Señor, a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Voy a despedir de ustedes, pero primeramente quiero enviar un saludo y también deseo de bendición a José Brechtwater, Luz Marina Blanco, Sara Bentancur, también a nuestra gente de Den Bosch, Amareli Sazet, Joven, Dairin, el Barón Owen y los pequeñitos también, Emiliano, Kaden y Surel. Que Dios le bendiga en grande. Hasta la próxima semana. Nosotros les queremos mucho y tengo que decir chao, 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 porque hemos llegado al final de esta transmisión. Chao, 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 y vamos a finalizar con la próxima canción. Chao, chao, chao. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido,